Seguimos con nuestra serie, una serie larga, nos va a tomar más de un año. Y en esta ocasión, la enseñanza se encuentra en el Antiguo Testamento. Porque, recuerden, siempre que en la Biblia encontramos un ejemplo terrenal para mostrar una verdad celestial, estamos frente a una parábola. Y en esta ocasión vamos a estudiar la enseñanza sobre el alfarero. Pero vamos primero a escuchar un trasfondo provocativo, porque todo, ¿verdad?, ocasiona todas esas enseñanzas. Y lo que lo provocó fue el reino de Judá. No vamos a entrar en historia ni nada de eso en este momento, pero fue el reino de Judá que se encontraba en una relación deplorable con el Señor, pero muy mala. ¿Por qué? Cada vez hundiéndose más en la idolatría. Pero nosotros sabemos que eso es un pecado que Dios aborrece porque eres un Dios celoso. Haciendo caso omiso a los mandamientos divinos, ignorando su condición espiritual. Los líderes sociales y religiosos, que el deber era corregirles, totalmente corruptos. No atendían a la voz de los profetas, porque Dios misericordiosamente, enviándoles profetas para llamarles al arrepentimiento, no los atendían. Peor aún, hasta los mataban. O sea que esa era una condición verdaderamente muy mala de Judá. Por ende, el juicio divino era inminente e inevitable. Y para ilustrar esta condición, Jehová entonces le presenta como una lección objetiva, repito, viene a ser como una parábola, al profeta Jeremías. Y vamos a buscarla según el contenido literal de la parábola en Jeremías 18, los versículos del 1 al 6. Jeremías 18, 1 al 6. Dando tiempo para que lo encuentren, me sigan con la vista según lo leemos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Qué enseñanza tan animosa, tan alentadora, viene de la mano del mismo Dios. Ya vemos ya, según el contenido literal, que Dios lo ordena a Jeremías a ir a casa de este alfarero para así darle esa lección objetiva al profeta y utilizarlo como analogía más bien de la soberanía de Dios sobre su pueblo. El alfarero se encontraba haciendo una vasija, pero que se había echado a perder, y utilizando la misma arcilla, la volvió a hacer otra vez según le pareció mejor. No sé cuántos de aquí han visto a un alfarero trabajar. Mira, la hermana, también, bueno, tenemos varias manos, ¿verdad? Es un arte tremendo que conlleva mucho trabajo y mucha delicadeza. Pero es cuando Jehová le pregunta si acaso él no podía hacer lo mismo con Israel, acentuándole que en efectivo somos como barro en manos del alfarero. O sea que esta pareciera sencilla, pero no, es más profunda de lo que ustedes se imaginan. Por eso vamos a ir directo al contenido didáctico, la enseñanza de la parábola. Aquí Dios se está presentando como soberano en su derecho de autor. Derecho que no podemos malinterpretar pensando de que Dios no respeta la voluntad del individuo, porque la doctrina de la soberanía divina debe ser bien interpretada. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de acciones caprichosas
¿Por qué digo esto? Porque fue Dios quien soberanamente nos hizo entes con voluntad propia. Respetar nuestra voluntad es respetarse a Él mismo. Por eso muchos no entienden, le echan la culpa a Dios por todas las cosas malas que suceden, pero no respetan esta verdad tan grande que si Él nos hizo seres volitivos, Él va a respetar nuestras acciones. Por eso ustedes ven que en este mundo se cometen atrocidades constantemente delante de Él. Dios no interviene, Dios no interrumpe, más bien sí se cosechan consecuencias de todas esas acciones, pero ya entendemos ahora que eso es Dios respetando la voluntad del ser humano. Porque soberanía divina es el atributo por el cual Dios gobierna toda la creación. Si Dios respeta la voluntad del ser humano, pero aún así no hay hombre, ser angelical, estamos incluyendo al mismo diablo, que pueda finalmente obstaculizar su divina voluntad. En otras palabras, Dios tiene un designio que llevar a cabo y Él lo va a llevar a cabo, no importa lo que pensemos nosotros. Él va a ejercer su voluntad como, cuando y donde Él quiere. Así que, repito, Dios se respeta a sí mismo al respetar las decisiones humanas. Otro texto que menciona a Dios como alfarero es Romanos capítulo 9. Romanos 9 del 20 al 24. Que dice así: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Esta porción bíblica explica un poquito más este trabajo del alfarero que está mencionando a Dios. Para ser soberano es necesario que nuestro Dios lo sepa todo. Por eso creemos en su omnisciencia, y no solamente su omnisciencia, también su presciencia. Y la diferencia entre uno y otro es que omnisciencia Él lo sabe todo, pero en la presciencia está involucrado también sus atributos, su amor, su misericordia, etc. También se requiere que esté presente en todo lugar. Dios es omnipresente. Y sobre esto, hoy mismo hablaba yo con mi hija, diciéndole que hay veces nosotros los hombres nos cuesta trabajo creer que Dios está con nosotros todos los días porque no lo vemos. Aún sabiendo que Él mismo revela en su palabra ser espíritu invisible. Y es por eso que el hombre cae en la idolatría, porque es que necesita ver para creer. Pero sabemos que esa no es la fe que agrada a Dios. No, simplemente si Dios nos da su palabra de que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, pues lo está, como está aquí presente en medio nuestro, aunque no le vemos. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Y también para ejercer soberanía requiere que sea omnipotente, que es esa capacidad de realizar su propia voluntad. Thomas Hobbes, por allá por el año 1651, dijo esto: el hombre podrá negar la existencia y soberanía de Dios para sentirse más cómodo, pero jamás podrá evitarle o evadirle. Nosotros sabemos que en la misma cristiandad hay tanta disensión y diversidad en cuanto a opiniones, a interpretaciones, etc. Y yo en esto siempre digo,
Lo que Dios tiene ya planeado y planificado, nadie lo va a alterar, ni va a cambiar lo que Él tiene ya designado por lo que nosotros pensemos. Ok. Por eso, esta es la pregunta que yo quiero que sea como verdad central de todo el estudio. Esa pregunta que Él le hace al profeta. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero? En primer lugar, aplicándolo a nosotros mismos. Todos nosotros sabemos que necesitamos cambios espirituales, crecer, madurar. Entonces la pregunta nos la hacemos, ¿acaso Dios no puede hacer esos cambios en nosotros? Claro que sí. Solamente tenemos que analizarnos y ver cuánto hemos cambiado, cuánto hemos progresado desde el día que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Yo no sé usted, pero yo he experimentado grandes cambios. Y eso es porque Dios lo ha hecho. Pero en segundo lugar, esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos orando por nuestros seres queridos inconversos. Sabemos lo importante que es esto. Lo importante de su pronta venida, que tenemos que participar de ese rapto para escapar de los juicios divinos. Y estamos orando, orando y orando. Entonces hacemos la pregunta, ¿acaso no puede el Todopoderoso obrar en ellos? Claro que sí, porque somos todos barro en manos del alfarero. O sea, ellos no entienden esta necesidad, pero nosotros sí la entendemos, por eso persistimos en oración. Y quiero decirles, hermanos, que aquel que tenga un cristiano orando por él, créanme que no le va muy bien que digamos. Porque es precisamente de esa es la manera que hay veces a esa terquedad, con esa terquedad Dios los trae. Oremos también de que los traiga, pero los traiga con lazos de amor. Pero, ¿no podré yo hacer de vosotros, de ellos como este alfarero? Claro que sí. Fíjense que a todos los seres humanos se nos llama vasos, eso lo vimos en el texto que leímos en Romanos 9 del 20 al 24. Y cuando dice que los seres humanos nos llama vasos es porque fuimos hechos de la misma masa. Qué interesante, ¿verdad? Que cuando Dios fue a formar al hombre, tomó polvo, barro. Hizo así, lo formó, y después que estaba ese cuerpo, esa vestimenta, que es materia, respiró el alma. Y hasta que no respiró el alma, esas partículas materiales no recobraron vida. Por eso que a diferencia es lo que sucede con la muerte. Cuando el alma abandona el cuerpo, ya ese cuerpo se quedó ahí. Entonces, cuando dice que somos hechos de la misma masa, lo que está indicando es el propósito de Dios para la existencia de toda la humanidad. No hablo solo de creyentes, de toda la humanidad. No importa en qué religión está involucrado, no importa si es ateo, si es un ser humano, el propósito de Dios para con esa vida es para que sirviera de adorador para la alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:6, sin acepción de personas. Estamos hablando de todos los seres humanos como vasos. Pero también notamos en el texto que unos son de honra y otros son de deshonra. Y ahí está, es obvio, es razonable. Si tú no eres un adorador, tú eres de deshonra. Si tú eres un adorador, eres de honra, porque estás cumpliendo el propósito por lo cual Dios te hizo, por lo cual existes. Por eso, según estos vasos, escogen, algunos reciben, otros rechazan a Cristo, unos se religan a Dios, otros se desligan de Él, unos lo adoran y le sirven, otros le niegan y lo ignoran, pero aún así siguen siendo vasos. Por eso el hombre actúa de acuerdo a su inclinación y escoge de acuerdo al deseo más fuerte que tenga. Y aún así este escoger está sometido a fuerzas, influencias, deseos, muchas veces internas, otras nos vienen externamente, pero
créanlo o no, esas fuerzas influyen determinantemente sobre las decisiones de los seres humanos. O sea que como mejor entendemos la soberanía divina, y lo que estoy tratando de decir es que es Dios que están diciendo, yo puedo hacer de este vaso, lo vuelvo a hacer, como hizo el alfarero, lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer de nuevo. Ok, y entonces eso hay que balancearlo, entendiendo la soberanía con nuestra responsabilidad como seres humanos. Ok, entonces yo he elaborado, yo lo he compartido anteriormente con la congregación, un concepto que le he puesto las 3D. Designio, decreto y deseo. Y créanme que este concepto pudiera aclarar las mentes de muchos que caen en un extremo calvinista o en un extremo arminiano, si verdaderamente comprendieran estos conceptos. Comenzando con designio. Cuando pensamos en un designio es propósito de hacer algo. Sabemos que Dios es el creador y que Él es eterno, infinito, y que en un momento Él decidió crear la tierra para que habitáramos nosotros los hombres. Quiere decir que tiene un designio, un objetivo tras la creación. Y ese objetivo es crear y establecer el reino de los cielos. Ese es el único propósito que Dios ha perseguido detrás de la creación. Crear el reino de los cielos. Y de ese reino, como todo reino tiene un rey, ese rey es Jesucristo. Y todos los ciudadanos del reino son los súbditos, que en ese caso seríamos nosotros, los creyentes. Y hermanos, este designio de crear el reino de los cielos ha estado ocurriendo desde la misma creación. Y eso es según su presciencia, que ya la mencioné anteriormente. Presciencia que menciona 1 de Pedro 1:2, voy a compartir un comentario del comentarista Riley sobre presciencia, que él dice, es el conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas, basado en su relación de causalidad hacia ellas. Es la base de nuestra elección. La presciencia implica en Dios su conciencia activa de todo lo que ha de acontecer. Nosotros creemos en la elección, en que fuimos escogidos, pero no es una elección arbitraria. No fuimos escogidos precisamente haciendo acepción de personas. Fuimos escogidos de acuerdo a la fe, de acuerdo a si creemos en Dios y nos volvemos vasos de honra. Lo que sucede es que como Dios es presciente, no podemos pensar que se le escape a su conocimiento todos los que han creído y son parte del reino desde la misma creación hasta el juicio final. En todas las 7 dispensaciones, Dios ha tenido sus elegidos, sus escogidos y los ha llamado. ¿Okay? Pero no de una manera arbitraria, sino solamente acondicionado por la fe. Eso es según su designio, porque hay que entender ahora lo que es el decreto. ¿Okay? ¿Qué es un decreto? Pues una decisión tomada por la autoridad competente. Ya hemos hablado que Dios es soberano. Él tiene toda autoridad para decretar. Y por eso le digo que este decreto nadie lo va a cambiar. Dice Efesios 1:5 que este decreto es según el puro afecto de su voluntad, lo que Dios ha querido. ¿Y qué es lo que Dios decidió? Primero, crearnos. No como si fuéramos robots o mecánicos o títeres. Él nos hizo a su imagen. Y esa imagen la entendemos en que somos seres intelectuales, emotivos, volitivos, operando y reaccionando por medio de la fe. Así como Dios decidió crearnos. Y es por eso que la fe viene a tener 2 caras. Puede ser puesta en la verdad, como puede ser puesta en la mentira. En los 2 casos requieren fe. Puede andar en luz, puede andar en tinieblas.
recibir o rechazar, confirmar o negar. Esa es la realidad. Y eso es desde el huerto del Edén. ¿Cómo sabemos que la fe fue dada a todo ser humano o revestido de fe para que pudiera reaccionar sobre todo a la voz de Dios? Cuando Dios, en medio de todo aquel jardín del Edén, que había de todo lo que no nos podemos ni tan siquiera imaginar, puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahí probó la fe del ser humano. ¿Por qué? Porque él dijo, él estaba probando lealtad, amor, confianza, todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él. Lo que sucedió fue que le dijo, si comes de ese árbol vas a morir, ciertamente vas a morir. Y enseguida vino el diablo, comenzaron las influencias. El diablo le dijo, no matarás, no morirás, sino vas a ser como Dios. Fíjate, Dios le dice, ciertamente morirás. Y el diablo le dice, no morirás. ¿A quién le creyó Eva? Al diablo. Pero ven fe en acción. Por eso es que todo ser humano ha sido revestido de fe y se espera que reaccione positivamente ante la palabra de Dios. No todos lo hacen. Por eso es que nos encontramos aquí con vasos, todos de barro, pero unos de honra y otros de deshonra. ¿Okay? Entonces Dios ha decretado que el que tiene al Hijo Jesucristo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Eso lo dice bien 1 de Juan 5, 11 y 12. O sea, por eso todo está en Jesucristo. Él es la única religión verdadera, la cristiana, porque es según el decreto de Dios. Muy fácil y muy sencillo está en ese texto. Repito, 1 de Juan 5, 11 y 12. Tú tienes al Hijo, tienes vida. Tú no tienes al Hijo, no tienes vida. Y eso Dios lo va a respetar, y por eso es que hay cielo y hay infierno. Conocemos muy bien Juan 3, 16 al 21, muchos lo conocen de memoria, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sigue diciendo que Él no vino a condenar el mundo. Ya el mundo estaba condenado. O sea que Él no vino a condenar. Lo que Él vino fue a salvar. Y es muy claro lo que se ve ahí, estos dos tipos de vasos. Es más, vamos a leerlo hasta el 21 para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando. Juan 3, 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Dios tuvo que dar a su Hijo? Porque es la manera de cumplir su designio de formar el reino de los cielos. Pero ese reino de los cielos no puede entrar pecado, no puede haber nada pecaminoso. Y es por eso que al ser el hombre pecador, se necesitaba un sustituto que pagara por esa condena, porque Dios dijo, ciertamente morirás, que lo santificara, que lo justificara, que lo redimiera, que lo glorificara, para que en ese estado pudiera ir al reino, a un reino que es santo, santo, santo. Entonces, por eso fue que fue enviado Jesucristo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Razón? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que vemos ahí los vasos de honra, vasos de deshonra. No podemos cesar de dar gracias a Dios, que cuando el Espíritu Santo nos presentó el Evangelio, quedamos convencidos y procedimos a salvación. Porque ya hemos visto su designio y su decreto. Pero ahora vamos a ver algo en Dios
que muchas personas, tanto calvinistas como arminianos, no tienen en cuenta y malinterpretan, que es el deseo de Dios. El deseo. Sabemos lo que es un deseo, querer algo. Y la Biblia expresa lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? 1 Timoteo 2, 3, 4. Que todos los hombres procedan al arrepentimiento, que sean salvos. Fíjate, toda la humanidad entera. O sea, por eso que Jesucristo hace potencialmente la salvación eficaz para todos. Ese es el deseo de Dios. Y no solamente lo menciona en el Nuevo Testamento, también es lo mismo para el Antiguo Testamento. Si buscamos Ezequiel 18, 23, Ezequiel 18, 23. Fíjense que es otra pregunta también. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Y ahora noten el 32 que responde. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Y si buscamos 1 Timoteo, capítulo 2, este es un versículo muy, pero muy famoso. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, querer es desear, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que en resumen, en cuanto a su designio de establecer el reino eterno en Cristo, ¿qué es lo que Dios ha decretado de acuerdo a ese designio? Que todo aquel que cree en Cristo es salvo y el que no cree ya es condenado. Yo pienso que eso hasta un niño lo puede entender. ¿Okay? Entonces, otro texto que vamos a buscar, pues ya estamos terminando con los textos. Ezequiel 11, 19. Ezequiel 11, versículo 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Yo sé que Jeremías es un libro profético y que en efectivo se va a cumplir la palabra de Dios, porque Dios va a hacer a Israel de nuevo, y eso va a ocurrir durante la gran tribulación. Yo sé que ahora mismo hay judíos salvándose, pero bueno, masivamente en la gran tribulación va a haber un grupo, un remanente que va a ser salvo, aunque quede un Israel apóstata que no va a ser salvo. Pero se va a cumplir lo que Dios está diciendo aquí, que va a ser de Israel, como dice, un vaso nuevo. ¿Okay? Pero el contenido aplicativo de la parábola, la idea es que nosotros reconozcamos lo que somos, barro. Eso implica, hermanos, dejarnos moldear por las manos del alfarero. ¿Por qué? Porque Él es el experto, es su deseo, y su deseo es bueno. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas es para irnos mejorando, para irnos perfeccionando, para ir prácticamente limpiándonos de todo lo que el pecado ha venido distorsionando. Yo les mencioné las tres actividades del alma, que es pensar, sentir y actuar. Y las tres actividades del alma el pecado la ha afectado. Y verdaderamente es arduo el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros para restaurar la imagen divina. Quiero ya terminar para aplicar
pensando en esto del alfarero, en los 10 instrumentos que usa para hacer una vasija. ¿Cuántos tenemos vasijas de barro en casa? Muchos de nosotros, ¿verdad? Bueno, pues esa vasija no se hizo de buenas a primeras. Alguien la hizo, alguien la formó, y ese fue el alfarero. El primer instrumento que usa se llama el torno. O sea que es la herramienta por excelencia del alfarero. Depende de ella que su labor sea más eficaz, fácil y rápida. Ese torno es una máquina que conecta a través de un eje, un plato grande, situado a los pies del alfarero, con uno más pequeño a la altura de las manos. Al accionar el pedal o empujar con los pies la rueda o volante, el plato donde se deposita la arcilla girará para poder moldearla. Así que ese es el instrumento más importante, se llama el torno. El próximo es el horno. Es la herramienta que nos rematará el trabajo con calor. Gracias a la acción del calor, la arcilla se vitrifica, es decir, sus partículas se fusionan, y como resultado encontramos que la dureza y plasticidad de la arcilla cocida es distinta de cuando está fresca. Y es lo que está pasando con nosotros en este momento, hermanos. Muchos levantamos la mano y decimos, el Señor nos tiene metido en el horno. De verdad. Son las pruebas de fe. Son duras. Porque, imagínate, estar dentro de un horno no es fácil y no nos gusta. Y puede ser a través de una situación, puede ser a través de una enfermedad. Cualquiera que sea, la prueba, la tribulación, es como metidos en un horno. Pero recordemos que si Dios nos mete en ese horno, es porque quiere hacer cosas hermosas en nuestro carácter y en nuestra vida espiritual. Esa es la única razón. No es que Dios sea masoquista, sino que necesitamos ese horno en nuestras vidas. El tercer instrumento es el alambre o hilo, y es imprescindible una vez la pieza ha sido terminada para separarla del plato en el que fue moldeada. Recuérdense que esto es muy pero muy sensible y se necesita ese hilo. Es como un alambre que saca la pieza de la máquina. Cuando la arcilla está fresca corre el peligro de romperse, por lo que un corte certero y rápido con el alambre es lo mejor para separar la pieza moldeada del plato. La esponja. Para que la arcilla esté fresca y moldeable necesita estar húmeda, y aquí es donde entra en juego la esponja, cuya función es humedecer la pieza durante la elaboración para evitar que se seque y se estropee. Tiene una doble función, en el durante y en el después. Una vez acabada la pieza, podremos repasar la pieza con la esponja para que quede lisa y libre de impureza. Que ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, prácticamente limpiándonos de todas las impurezas. Viene la brocha o pincel. Esta herramienta se emplea para sellar o rellenar desperfectos en la pieza. Tan solo bastará con mojarlo en barro muy húmedo y casi líquido y pasarlo por encima de la imperfección de la pieza. Sexto, rodillo. Es muy simple su funcionamiento. Funciona presionando sobre un bloque de arcilla humedecida y arrastrarlo de un lado a otro, como haría un panadero con la masa. Cada vez que mencionamos una de estas cosas, pensemos en nosotros y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Perforadores. Una herramienta muy útil para aplicar a la cerámica, ya moldeada a un diseño, dibujo, textura, antes de ser cocida en el horno. El vaciador. Esta herramienta se usa para modelar la cerámica mediante la técnica de vaciado, consistente en extraer cantidades pequeñas de arcilla para conseguir la forma y grosor deseados en la pieza. Corrige algunas piezas antes de la cocción. Cuchillos.
Pueden ser de madera o plástico y son muy necesarios para rematar de forma suave algunos elementos. Y por último, el metro. No es menos importante, tenemos al metro, nuestro fiel aliado, para cuando tengamos que regirnos a unas medidas específicas. Todo ese es el proceso que tiene un alfarero para hacer su pieza. Es tremendo el trabajo, es un proceso que ilustra nuestra vida, incluyendo sí pruebas para crear virtudes. Por eso, como vasos, es necesario someternos a la voluntad de Dios, convertirnos de nuestro mal camino, mejorar nuestro estilo de vida y lo que hacemos. Porque el gran alfarero nos quiere hacer de nuevo, pero tenemos que hacer nuestra parte, ponernos en sus manos. Esto es importantísimo en cada uno de nosotros. Recuerden que, por eso mencionamos la soberanía, Dios va a respetar nuestra voluntad. Por eso es que nosotros tenemos que hacer nuestra parte de dejarnos moldear por el Espíritu Santo. Dios está ahí y lo quiere hacer, pero yo tengo que ceder. No tratemos de autoformarnos. Dejémonos que las divinas y poderosas manos del alfarero nos forme según Él quiera. Así que, hermanos, la obra no está terminada, pero lo va a hacer el día que seamos glorificados. Y yo quiero terminar el estudio cantando algunos coros que tienen que ver con que los conocemos acerca del alfarero. Me gusta mucho ese que dice un vaso nuevo. Ustedes canten conmigo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Y el otro es: tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, rompe mi vida y hazla de nuevo. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, rompe mi vida y hazla de nuevo. Dios, alfarero, nos ponemos en tus manos. Haznos de nuevo de acuerdo a tu voluntad, porque sabemos que tú vas a hacer cosas grandes en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, hermano.